Todo el mundo conoce McDonald's, pero en realidad ¿vale la pena? Así que para responder esta pregunta voy a ir a 3 restaurantes diferentes. El restaurante promedio, aquel que es cómodo con aire acondicionado y clásico que encuentras en cualquier centro comercial o en algunos barrios de estrato medio alto. El restaurante de barrio, ese donde comes barato, rápido y sin lujos. Y por último, el gigante de las cadenas, McDonald's, Que lo tenemos aquí atrás. Voy a ir a los 3 lugares y voy a evaluar diferentes aspectos de cada uno, tanto el lugar, precio, el sabor de la hamburguesa y la forma en la que me atiendan. Así que vamos. Empezamos directamente calificando el lugar y considero que aunque no sea el mejor McDonald's del mundo, es más que suficiente para estar cómodo ya que se ve ordenado, con ambiente fresco, buen espacio y hasta zona de postres, que considero que es muy bueno. Así que para que esto funcione el objetivo es ordenar la hamburguesa que más piden en cada restaurante, en este caso la famosa Big Mac, la cual pedí en combo mediano, que viene con gaseosas y papas a la francesa y que tiene un precio de $7.22, que en pesos colombianos son 28.000 pesos. Y con respecto del trato que me daba la persona que me estaba atendiendo, fue normal. No cruzamos muchas palabras y fue fácil ordenar. Pero lo que más me impresionó fue que solo bastó que me sentara para ver que el pedido ya estaba listo. Jamás en mi vida había visto algo así. Listo, ahora sí. Señoras y señores, les presento la Big Mac. Bueno, es broma, solo que se ve así porque está en la caja aún. Bueno, vamos a empezar a darle muela. ¿Qué vemos hasta aquí? Hasta el momento simplemente la gaseosa normal en un vaso se ve bastante, la verdad. Vemos unas papas normal, papas a la francesa, 2 sobres de salsa tomate y la clásica y famosa Big Mac. Y para que una hamburguesa sea buena realmente tiene que ser jugosa. Y jugosa no la veo. Entonces, ¿qué trae? Pan, queso, carne, ensalada o no sé qué es eso, lechuga, otra vez pan, otra vez lo mismo, otra vez carne y otra vez el pan. No sé cuál es el orden de todo eso, pero yo lo vi ahí y se ve rico. Para serles sincero, las papas no me dejaron muy convencido. Hay algo que cuestionar aquí. Quizás he probado mejores papas, pero es hora de darle el mordisco a lo que venimos. Probar la Big Mac. Cabe destacar que es la primera vez que la pruebo. De hecho, es la primera vez que pruebo una hamburguesa de McDonald's, aunque no lo crean. Siento que me va a decepcionar. Sabe normal, o sea, es una hamburguesa normal, o sea, pero no sabe feo. Me gusta ese sabor como del queso, del quesito, no sé, como que lo acompaña bien, la combinación sí pega. Graciosita. Este momento va bien. Normal. Bueno, básicamente seguí comiendo la hamburguesa y hasta el momento McDonald's va bien. El lugar, la atención, la hamburguesa, normal, todo normal hasta el momento. Ni bien ni mal. A excepción de las papas, esas sí que no valen la pena. Y con respecto al precio, aún no es suficiente. De hecho, no es suficiente para saber si McDonald's vale la pena. Así que tenemos que ir al otro restaurante para comprobarlo. Pero antes de eso, Para serles sincero, quedé lleno. Pero siento que hasta el momento valió la pena. Valió la pena un 7, 8 de 10. 8 de 10. Creo que puede mejorar. El siguiente restaurante está básicamente al lado de este. Mírenlo allá. De hecho, mientras estoy diciendo esto me acabo de dar cuenta que era ese. Solo lo había buscado en Google Maps. Bueno, este es el segundo restaurante, así que vamos a comprobar lo mismo de allá, pero esta vez aquí. Ya, simplemente vamos. Al parecer el lugar se ve relativamente bien, lo único que no me gusta es que está como que muy abierto. O sea, literalmente aquí no hay nada que me cubra. Y hace calor. Y pues se supone que aquí deberían atenderlo a uno, pero no han llegado nadie para que lo atienda. Así que creo que me va a tocar ir allá a ver. Esperaba que me atendieran. y bueno, aquí me equivoqué en 2 cosas. 1, no van a tu mesa, es autoservicio como McDonald's. Y 2, si no quieres estar al aire libre, adentro del restaurante hay más mesas. Todo cambia aquí, todo cambia, mucho mejor. Para nosotros solos. Todo cambia. Y con airecito. Y basura. No sé qué es eso, pero algo debe ser. Y bueno, ya para este punto podemos empezar a armar nuestra respuesta de que si McDonald's vale la pena o no. Y comparando el lugar de McDonald's con este, están iguales. Ambos son cómodos. Aire acondicionado, sillas cómodas, un buen espacio. En ambos casos, si no quieres estar adentro del lugar, puedes sentarte afuera. Y si no quieres estar afuera, pues adentro. Y con respecto a la atención, realmente me atendieron más que bien. Y diría que hasta mejor que McDonald's. Así que por este lado, desafortunadamente para McDonald's, le voy a dar el punto al restaurante promedio. En McDonald's casi no crucé palabras con la persona que me atendía, pero en este caso la persona se esforzó en atenderme bien. Y como se supone que para que esto sea justo, debía ordenar la hamburguesa que más piden en ese restaurante y que al mismo tiempo su precio sea similar al de la Big Mac. Así que en este caso pedí una llamada a la crocante,
que mientras estuve esperando a que la preparaban sí tardaron un poquito, alrededor de unos 15 a 20 minutos. Así que en este caso, un punto para McDonald's. Es que realmente está complicado superar ese tiempo de preparación. En McDonald's simplemente tuve que ir a sentarme y ya estaba lista la hamburguesa. 25 minutos. Listo. Así que todo listo para empezar a comer. Pero antes que nada, Lo primero que veo, las papas que yo pedí, no sé ni cuáles son, pero miren, o sea, se ven excéntricas. Vienen en combo, como les dije, en papas, o sea, la presentación está bien, se ven mucho mejores que las de McDonald's, la verdad. Esto es mucho mejor, o sea, se ven súper crocantes. Quiero probarlas de una vez. Tan buenas. O sea, vean. quizás aquí no se puede apreciar muy bien la hamburguesa, pero realmente lucía bien. Y es que esta hamburguesa está hecha con tocineta picada, queso americano, cebolla crocante dulce, carne premium, una salsa que hacen ellos. Realmente lo que importa es cómo sabe y qué tan bueno es comparado con la de McDonald's. Así que... Está mejor que la de McDonald's. No la niego. Está mejor. Bueno, y después de comer, saborear, disfrutar la hamburguesa de este restaurante, llegué a la clara conclusión de que esta hamburguesa es mucho mejor que la de McDonald's. Y es que el sabor, la textura y el precio que vale hace que yo considere que sea mejor. Así que en este caso el restaurante promedio vale más la pena que McDonald's. Pero ojo, no nos vamos a quedar ahí, porque aún falta visitar un restaurante más, que es el restaurante de barrio. Así que vamos. Justo allá está el último restaurante al cual vamos a visitar, que es el restaurante Barrio. Literalmente está en un barrio enfrente de una avenida. Este es el último y comprobaremos si es real que McDonald's vale la pena. Así que vamos. Y como era de esperar, aquí sí me trajeron la carta. Esto es un punto más. Tienen que traerme la carta y atenderme en la mesa. Mentira, no es obligación, pero lo único malo es que realmente hay mucho ruido de carro alrededor. Pero vinimos a probar la hamburguesa. Por ahora sin calificaciones. Pero no por mucho, porque justo después de haber pasado 5 minutos después de llegar al restaurante, empezó a llover. Y es que además el ruido de los carros ya me estaba fastidiando mucho, que no me dejaba hablar. Entonces, al ser un restaurante al aire libre, pues obviamente siempre afecta un poco. Pero afortunadamente se ofrecieron a cambiarnos de lugar porque nos íbamos a mojar. Ahí hay techo. Ahí hay techo, sí. Para allá. Nos van a cambiar de lugar. Y como era de esperarse, empezó a llover duro. Fue tan fuerte que algunas personas pararon en sus motos para poder pasar la lluvia ahí debajo. Y ahora el problema no era el ruido de los carros, sino de la lluvia en el techo. Debajo de un techo. Supongo que suenan las gotas de lluvia cayendo en el techo. Pero yo vengo a probar la hamburguesa, vamos a ver qué tal. Pero fueron buena gente, o sea, con el trato al parecer ha sido bien. Por el momento nos cambiaron, nos dijeron, hey, si quieres te movemos a otro lugar para que no te mojes. Eso es bueno. Y justo unos minutos antes de que empezara a llover, la persona que nos atendía nos estaba explicando que cuál era la hamburguesa que más pedían en este restaurante y que se acoplaba al precio de la hamburguesa de los otros dos restaurantes o de McDonald's. Y pues la verdad nos estaba tratando muy bien, hasta se ofreció de cambiarnos de lugar como lo pudieron ver anteriormente. Realmente fue un trato bien, así que yo creo que en este caso este restaurante gana el punto. Y lo sigo diciendo porque McDonald's aún así no hubo mucha interacción. Así que revisando la carta y llegando a una conclusión con la persona que nos atendía, terminé pidiendo una hamburguesa que se llamaba La Granjera, que traía pan brioche, lechuga, tomate, puerro, tocineta, queso, carne, chorizo. Traía toda la carnicería ahí adentro. Y que con adición de papas a la francesa tenía un precio de $13.06, que en pesos colombianos son 24.000 pesos. Bueno, la verdad es que está bastante grande, bastante. Y por menos precio que en los otros dos restaurantes, aquí me iba a sorprender. Esta es la primera vez que vengo acá, no es mentira. Bueno, a darle muela, ya salió el sol. Trae tomate también, esto sí da para llenarme. No sé, pero está muy grande. Realmente está muy grande, no esperaba que fuese tan grande. Y para serle sincero, fue un poco difícil poder calificar esta hamburguesa con las de los otros restaurantes, por el precio y por el sabor. Pero antes de llegar a esa respuesta, primero califiquemos lo que es el lugar, que realmente le voy a dar el punto a McDonald's, porque aunque llegamos en el peor momento ya que había lluvia, el lugar donde nos tocó estar sentados no fue como que muy cómodo. Y pues con respecto al ruido de los carros, A esta hamburguesa, no. Definitivamente el lugar no es lo mejor.
Con respecto al sabor, voy a tener que optar por la hamburguesa de McDonald's, porque aunque el precio en este caso es barato para lo mucho que dan, realmente no consideré que las carnes sean de muy buena calidad y se sentía un poco raro ya al final. Y cuando llegué a la casa no la pasé muy bien en el baño. pero es increíble todo lo que trae por el precio. Y pues qué puedo decir, en este caso lo que es McDonald's y ese restaurante de barrio realmente es más cómodo, su preparación es más rápida, su hamburguesa considero que es de mejor calidad, aunque el precio, no sé, voy por la calidad. Su hamburguesa, aunque es un poco más cara y trae menos, su calidad es mejor. Y el trato sí hizo otras cosas, pero en sumatoria total gana McDonald's. Así que volviendo a la pregunta principal de este video, después de todo este recorrido, queda claro que McDonald's tiene sus ventajas. Es rápido, tiene un lugar cómodo y en algunos casos precio, calidad, sabor es bueno, es mejor que otros. Pero también vimos que un restaurante promedio también lo puede superar, tanto en trato de cliente como en calidad de hamburguesa. Y en el caso de un restaurante de menor calibre, que en este caso fue restaurante de barrio, el trato fue mejor, pero el resto no lo fue. Así que, ¿vale la pena McDonald's? Diría que sí vale la pena cuando buscas algo rápido y algo específico. Pero si lo que buscas es una experiencia más personal y algo un poco más auténtico, los restaurantes locales pueden darte mucho más por tu dinero. Ahora te pregunto, ¿tú con cuál te quedarías? Respóndelo en los comentarios, suscríbete, dale like y gracias por ver el video, que próximamente se vienen más aventuras.